Mi esposo me dejó sola en el coche mientras tenía a nuestro bebé para irse de viaje con sus padres, pero 8 horas después me llama en pánico para saber si logré llegar al hospital. Estoy sorprendida de estar escribiendo aquí, sobre todo porque normalmente solo merodeo, pero supongo que llegó mi turno. Por favor, noten que esta es una cuenta de usar y tirar, no quiero que nadie descubra mi identidad porque me da un poco de vergüenza la situación. Pero realmente necesito sus opiniones y comentarios al respecto. Soy una mujer de 29 años y he estado casada con mi esposo, José, por más de 3 años. Nos conocimos en la boda de un amigo en común, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir. Nuestra relación fue genial al principio, pero después de comprometernos, las cosas comenzaron a ponerse un poco tensas entre él y yo. Discutíamos por todo y por nada, pero nuestras peleas solían tener un denominador común, su madre, Cynthia, que, por cierto, tiene 55 años. Al principio, Cynthia fue muy dulce y amable conmigo, pero todo eso cambió cuando José y yo nos comprometimos. Empezó a actuar de forma extraña conmigo, ya saben, muy extraña. Cada vez que se lo mencionaba a él, lo ignoraba y me decía que me lo estaba imaginando. Ese es uno de los problemas que tengo con José, siempre quiere ver a su madre de una manera positiva, aunque ella sea tan fastidiosa y esté molestando todo el tiempo. Pensé que, al no tener una hija, quizás me tomaría como tal. En cambio, me trata como si no existiera, siempre excluyéndome de las salidas y los eventos familiares. Es como si solo quisiera tener a José para ella, lo cual siempre me ha parecido bastante inquietante. Ahora bien, José es hijo único, y yo también. Pero la diferencia entre nosotros es que yo no soy una niña mimada. Mi suegra lo trata como si fuera un niño que necesita permiso de mamá para todo. Mi suegro no es tan malo, pero también tiene sus momentos. Apoya la toxicidad de su esposa y realmente no tiene carácter cuando se trata de ella. Realmente pensé que las cosas mejorarían una vez que nos casáramos, pero solo empeoraron. Mi suegra venía a visitarnos cada fin de semana y se quedaba a dormir. Hice mi mejor esfuerzo para llevarme bien con ella, pero ella lo hacía extremadamente difícil. Eventualmente, dejé de intentarlo, así que nuestra relación ha estado tensa desde hace un tiempo. En fin, empecé a sentirme mal y siempre tenía náuseas. No pensé mucho en ello porque siempre he tenido un estómago débil, pero luego mi madre me preguntó cuándo fue la última vez que tuve mi ciclo menstrual. Tan pronto como lo preguntó, salí corriendo a comprar una prueba de embarazo, que dio positivo. En lugar de llorar de alegría, lloré de frustración y miedo. Este embarazo llegó en un momento muy malo. José y yo no estábamos bien, nuestras peleas habían empeorado, sus padres se volvían cada vez más agobiantes, y él y yo apenas pasábamos tiempo juntos porque siempre estaba con su madre. Esto llevó a que me preguntara si sus padres podían mudarse con nosotros, ya que su padre se había jubilado. Por supuesto, me negué, lo que provocó una gran pelea entre nosotros. No hablamos durante un tiempo después de eso. Para dar un poco de contexto, mi suegra nunca ha trabajado un día en su vida y siempre le pide dinero a mi esposo para financiar parte de su vida, ya que su esposo tenía un trabajo de salario promedio. Al principio no me molestaba porque pensaba que solo estaba ayudando a sus padres, y era su dinero. Luego descubrí que le enviaba grandes sumas de dinero sin razón. Incluso se saltó un pago de la hipoteca para mandarle dinero a ella. A pesar de que estábamos en malos términos, sabía que tenía que decirle que estaba embarazada. Cuando se lo dije, me sorprendió su reacción de alegría. Me dijo que estaba muy emocionado por ser una familia. No voy a mentir, me conmovió ver que estaba entusiasmado con mi embarazo. Me hizo sentir que finalmente íbamos a mejorar nuestra relación. Unos meses después, ahora tenía 8 meses de embarazo de nuestra niña, y las cosas seguían en altibajos. Noté que mientras estábamos en casa, José actuaba distante conmigo y nunca quería hablar del bebé. Sin embargo, estaba publicando en todas las redes sociales lo emocionado que estaba por ser padre. Un día, estaba empacando algunas cosas en la habitación del bebé cuando mi suegra entró con una gran sonrisa. Nos saludamos, y me pidió que bajara porque tenía un anuncio importante que hacer. Todas mis alarmas se encendieron y la seguí, preguntándome qué tontería estaría planeando esta vez. José y su padre ya estaban sentados en la cocina. Luego, mi suegra anunció que había planeado una escapada de fin de semana para todos nosotros. Al principio, me emocioné, pensando que sería bueno relajarse un poco antes de que naciera el bebé. Pero mi emoción se desvaneció rápidamente cuando mi suegra reveló que nuestros vuelos ya estaban reservados. No se me permitía volar más porque estaba, y cito, muy embarazada. Decidí no arruinar el momento y no se lo mencioné a José después de que se fueran sus padres. Él estaba emocionado y no podía dejar de hablar del viaje. También mencionó cuánto lo necesitaba debido al estrés que había estado teniendo en el trabajo, ya que estaba trabajando para una promoción. Luego comenzó a hablar del bebé, preguntándome si aún necesitábamos algo para la habitación. Me alegró que finalmente hablara del bebé,
así que decidí no mencionar nada sobre el tema de no poder volar. Me sentía bien verlo tan feliz y relajado, y no quería arriesgarme a arruinar el momento. Sin embargo, cuando salí a almorzar con mi mejor amiga, Jocelyn, me dijo que estaba siendo injusta conmigo misma y que necesitaba decirle a José que no podríamos volar. Le dije que planeaba sugerir que fuéramos en auto, pero Jocelyn señaló que conducir sería incluso peor. También mencionó que era realmente inconsiderado por parte de mi suegra planear un viaje de tan larga distancia, sabiendo que yo estaba muy embarazada. Jocelyn luego preguntó si mi suegra me había ayudado en algo relacionado con el bebé. Le dije que estábamos trabajando en algunas cosas, agregando que no apreciaba su negatividad. Unos días después, asistí a una gala de trabajo con José. En su trabajo, él estaba presumiendo y diciendo a todos lo emocionado que estaba de convertirse en padre. Su jefe incluso me dijo que de lo único que José hablaba era el bebé, el bebé, el bebé. En lugar de sentirme feliz, me sentí un poco confundida y triste, porque José solo había comenzado a hablar sobre el bebé después de que su madre anunció el viaje de fin de semana. Cuando llegamos a casa, finalmente le dije que no podíamos ir al viaje debido a mi embarazo. Él se enfadó y me acusó de ser egoísta. Le pregunté en qué estaba siendo egoísta, explicando que es de conocimiento común, que volar estando muy embarazada es arriesgado. Incluso sugerí que tal vez mi suegra podría reorganizar el viaje a un lugar cercano, para que aún pudiéramos tener el fin de semana de vacaciones. A José no le gustó mi sugerencia en absoluto, y tuvimos una fuerte discusión. La discusión terminó con él empacando una bolsa para pasar la noche y marchándose a la casa de sus padres. Esto me hizo cuestionarme a mí misma, ¿estoy siendo egoísta? ¿Debí haberlo mencionado el día en que mi suegra anunció la sorpresa? Agradecería mucho sus opiniones y perspectivas. Actualización 1. Ha pasado aproximadamente una semana desde esa discusión acalorada, y las cosas han estado relativamente bien. Tenía una corazonada de que no debía confiar completamente, pero como no ha pasado nada raro, pensé que quizás solo estaba un poco ansiosa. José regresó unos días después de la discusión y se disculpó por su comportamiento, diciendo que había reaccionado de manera exagerada, lo cual agradecí. Luego me dijo que había informado a sus padres que no los acompañaríamos debido a mi embarazo. Cuando le pregunté si estaban enojados, dijo que no sabría si lo estaban, ya que no parecían molestos en absoluto. Sentí como si un gran peso se quitara de mis hombros. José incluso se ofreció a ayudarme a empacar el bolso para el hospital, ya que mi fecha de parto se acercaba rápidamente. Me sorprendió, pero me encantó que quisiera ayudar. Después de empacar la bolsa, me llevó a comer helado, y tuvimos un rato encantador. Honestamente, se sintió como en los viejos tiempos, hablamos del trabajo, y me contó que la promoción por la que había trabajado tanto prácticamente ya era suya. También compartió que todos en la oficina estaban muy emocionados por nosotros, y no podían esperar para conocer a nuestra pequeña. Al día siguiente, mi suegra vino a verme y trajo un montón de regalos para el bebé. Explicó que había estado esperando el momento perfecto para sorprenderme, pero decidió que este era el momento adecuado, ya que estábamos muy cerca de la fecha de parto. Le agradecí y me disculpé por no poder unirnos al viaje de vacaciones. Ella le restó importancia, diciendo que en realidad había sido una bendición disfrazada, ya que ella y mi suegro decidieron convertirlo en un fin de semana en pareja. Esto me tomó por sorpresa porque José no había mencionado que sus padres aún planeaban ir. Justo cuando iba a mencionarlo, ella se disculpó por no preguntar si estaba en condiciones de volar, diciendo que simplemente había estado tan emocionada que olvidó los detalles importantes. La tranquilicé, diciéndole que todos cometemos errores, así que no debía preocuparse. Más tarde, le pregunté a José por qué no me había dicho que sus padres aún iban a hacer el viaje. Dijo que no pensaba que fuera importante y que su madre solo se lo había mencionado el día anterior. Esto me pareció un poco sospechoso, considerando que hablan todos los días. También noté que sus padres no han venido tanto últimamente. Cuando mencioné esto a mi mamá mientras me ayudaba a organizar la ropa del bebé, ella sugirió que tal vez finalmente nos estaban dando espacio porque estábamos a punto de tener un bebé. Así que aquí está mi curiosidad, ¿cómo se sentirían ustedes si el comportamiento de su pareja y su suegra cambiara repentinamente? ¿No es raro que mi suegra le haya dicho a José recientemente que aún iban a hacer el viaje? No sé, ¿qué piensan ustedes? Actualización 2. Estoy escribiendo esta actualización una semana después, y literalmente estoy temblando mientras escribo porque todavía estoy en shock. Nunca hubiera imaginado esto, nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Entonces, hace unos días, mi esposo me informó que llevaríamos a mis suegros al aeropuerto, ya que no querían dejar su auto allí y pagar el estacionamiento. Lo entendí y no me molestó. Le pregunté si estaba bien con el hecho de que no fuéramos al viaje, y él me respondió de forma cortante, diciendo, no tengo más remedio que estar bien con eso, ¿no? Su reacción me pareció un poco extraña, pero pensé que tal vez solo estaba molesto por perder la oportunidad de pasar tiempo con sus padres antes de que llegara el bebé.
Más tarde, se disculpó, explicando que estaba estresado por el trabajo. Tratando de ser comprensiva, le reservé un masaje en un spa local, pensando que podría ayudarlo a relajarse. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a José ya levantado y listo. Me arreglé también, y fuimos a buscar a sus padres. El camino al aeropuerto estaba inquietantemente silencioso, todos parecían tensos, lo que me hizo sentir culpable, como si de alguna manera hubiera arruinado el viaje para todos, aunque no fuera mi culpa. En el camino, comencé a sentir calambres extremadamente incómodos. Cuando llegamos al aeropuerto, José estaba ayudando a sus padres con las maletas, y de repente sentí un dolor agudo e intenso. Entonces, mi fuente se rompió allí mismo en el auto. Grité llamando a José, pero no respondió. El dolor seguía aumentando, así que volví a gritar su nombre. Pero cuando levanté la vista, me encontré con la imagen de una absoluta traición. Los padres de José ya habían entrado al aeropuerto, pero José seguía afuera del auto, sosteniendo una maleta. Estaba confundida y le pregunté, ¿qué está pasando? Me dijo que iba a ir al viaje con sus padres. Con tanto dolor que sufría, no tenía la energía para confrontarlo en ese momento, así que grité, estoy de parto, necesitamos ir al hospital. Él me miró, se rió y me dijo que podía ir al hospital sola. Y así, se dio la vuelta y se fue, dejándome llorando de dolor. No podía creer que este tipo con el que me casé fuera capaz de dejarme en trabajo de parto para irse de viaje con sus padres. Pero no tuve mucho tiempo para pensar en mi angustia. Inmediatamente, llamé a una ambulancia y luego a mi madre, pidiéndole que me encontrara en el hospital. Afortunadamente, algunos transeúntes notaron mi angustia y corrieron a ayudarme. Uno de ellos incluso se ofreció a llevarme al hospital, al ver que la ambulancia tardaría en llegar. Así que llegué bastante rápido al hospital con la ayuda de extraños, mientras mi esposo se iba de viaje. Siento que he estado funcionando con pura adrenalina y dolor. Di a luz a una hermosa niña, a Mari. Mi mamá y mi mejor amiga, Jocelyn, estuvieron a mi lado cuando todo sucedió. José, sin embargo, realmente eligió irse de viaje con sus padres en lugar de estar presente para el nacimiento de su hija. 8 horas después de que di a luz, empezó a llamarme sin parar. Aunque físicamente me era imposible responder, aún así no le devolví la llamada después de haber dado a luz a Mari. Estaba disgustada por sus acciones y no quería saber nada de él. Cuando se dio cuenta de que no le contestaba, intentó llamar a mi mamá y a Jocelyn, quienes también lo ignoraron. Desesperado, incluso le pidió a mi jefa que me contactara. No puedo imaginarme qué le habrá dicho para no hacerse ver como el gran idiota que realmente es. Al parecer, quería saber si había logrado llegar al hospital. Mari y yo fuimos dadas de alta en 24 horas, y cuando llegamos a casa, no había ninguna señal de José. Mi mamá se mudó conmigo para ayudarme con el bebé, y cambié las cerraduras con la ayuda de una orden de restricción de emergencia. Mi abogado tuvo que mover algunas influencias para que la aprobaran, ya que no era un caso típico de abuso doméstico. Pero me sentí aliviada de que José estuviera legalmente prohibido de acercarse a mí o a Mari por el momento. José seguía tratando de contactarme para ver a Mari, pero lo ignoré. Aún estaba tratando de encontrar la manera de hacerle pagar por lo que nos había hecho. Mientras limpiaba nuestro dormitorio, me encontré con su diario. José siempre ha sido aficionado a escribir en su diario, pero me sorprendió encontrarlo tan profundamente escondido en su armario. Curiosa, comencé a leerlo, y lo que encontré arruinó aún más las cosas. Resulta que José había planeado ir al viaje con sus padres desde el principio. Su madre lo había convencido de que yo le estaba siendo infiel y que el bebé probablemente no era suyo. Eso explicaba todo, por qué su actitud hacia el embarazo había cambiado, por qué se volvió distante y por qué actuó con tanta indiferencia sobre mi parto. Su madre había plantado esas semillas de duda e infidelidad en su mente, y él le había creído. La había hecho crecer. Simplemente, no podía entender cómo podía aceptar tales mentiras sin cuestionarlas ni hablarlas conmigo. ¿Qué clase de pruebas le pudo haber mostrado para respaldar semejantes afirmaciones horribles? Cuando le mostré el diario a mi mamá, no se veía sorprendida en absoluto. Me dijo que José era tan dependiente de su madre que creería cualquier cosa que ella le dijera, incluso si no tenía pruebas. Si su madre le decía que unos extraterrestres la adujeron y la llevaron de picnic a Neptuno, seguramente él lo creería. Estaba más que enojada. Esta mujer manipuladora y maliciosa había destruido mi matrimonio, y lo que es más importante, destrozado a mi familia sin un ápice de remordimiento. Así que ahora me queda una decisión. ¿Debería intentar vengarme de mi esposo y mi suegra por todo lo que han hecho, o debería dejarlo en manos del proceso de divorcio y seguir adelante? Parte de mí quiere dejar todo atrás, y otra parte de mí está tan enojada. Actualización 3. Han pasado unas semanas desde que encontré el diario de José, y desde entonces, él ha estado bombardeando mi teléfono con llamadas y mensajes, exigiendo que le permita ver a Mari.
Incluso amenazó con llevarme a los tribunales, lo cual, honestamente, me dio risa. Mientras trabajaba, mi mamá entró corriendo a mi oficina, mostrándome una de las publicaciones de José. Había anunciado el nacimiento de Amari y actuaba como si hubiera estado conmigo durante todo el parto. Narraba cómo había sido ver a Amari por primera vez, y todo lo que sucedió en el hospital, a pesar de que él no estuvo allí. Leí los comentarios, y todos lo felicitaban. Luego noté que su jefe había comentado, elogiándolo. En ese momento, decidí que era hora de poner en marcha mi plan de venganza. Algo que muchos de ustedes habían comentado que hiciera. Primero, comenté en su publicación, llamándolo mentiroso. Luego, publiqué fotos del hospital de mi mamá, Jocelyn y yo, mostrando claramente que José no estaba allí. También compartí fotos de las entradas del diario, donde él admitía que había decidido irse de viaje con sus padres en lugar de quedarse conmigo. No voy a mentir, realmente lo expuse en mi publicación. La reacción fue intensa, la gente estaba conmocionada y no dejaban de preguntar si lo que compartí era verdad. Entonces, mi suegra empezó a comentar, tratando de defender a José e insultándome. Incluso expuso que yo estaba alejando a Amari de ellos, así que respondí revelando cómo ella había manipulado a José y destrozado nuestro matrimonio y familia. Los comentarios no paraban de llegar, y todos criticaban a José, llamándolo de todo. No voy a mentir, fue satisfactorio ver cómo la gente lo hacía responsable. Unas horas después, alguien llamó a la puerta. Mi mamá abrió, y José y sus padres irrumpieron. José inmediatamente comenzó a gritar, acusándome de arruinar su carrera y su reputación. Dijo que había destruido su oportunidad de ascenso y me llamó egoísta y malvada. Le dije que esto era su karma por abandonarme en pleno trabajo de parto, así que ahora, si su promoción en el trabajo lo abandonaba, sería culpa suya. Mi suegra me interrumpió, declarando que nunca le había caído bien y que nunca fui lo suficientemente buena para su hijo. Mientras tanto, mi suegro estaba en silencio. Pude ver que se sentía culpable, así que le pregunté si había sido parte del plan de su esposa. Se quebró en llanto, admitiendo que nunca quiso ser parte de eso. Mientras confesaba, mi suegra empezó a gritarle que se callara, pero finalmente él se mantuvo firme. Dijo que estaba cansado de sus manipulaciones y que lamentaba haberse perdido el nacimiento de su nieta por sus mentiras. Luego reveló que mi suegra había inventado deliberadamente la historia de mi infidelidad para sembrar discordia entre José y yo. José miró a su madre, incrédulo y furioso. Estaba furioso, y aunque intentó lanzarse contra ella, mi suegro lo contuvo y le pidió que se calmara. Justo en ese momento, Amari comenzó a llorar, así que mi mamá fue a verla mientras yo les pedía a todos que se fueran. Mi suegra se negó, diciendo que tendría que sacarla a la fuerza. Así que llamé a la policía. 5 minutos después, llegaron, y después de que les mostré la orden de restricción contra mi esposo, pero también les dije que no la quería a ella en la casa. Por eso se prepararon para escoltarla fuera. Incluso intentó escapar, pero no llegó lejos. Después de que se fueron, revisé las redes sociales. Los colegas de José lo estaban señalando, llamándolo un fraude, y la gente dejaba comentarios poco amistosos. Bueno, supongo que se lo ha ganado. Si es capaz de creerle a su madre, y luego abandonarme en el aeropuerto, entonces un poco de karma no le hará mal. Y muchas personas tienen razón de que es un felpudo. No porque haga lo que le dice la madre, aunque eso también lo convierte en uno, sino porque creyó todo este tiempo que le había sido infiel, y en lugar de enfrentarme o divorciarme, prefirió seguir estando conmigo. ¿Qué persona normal haría eso? Actualización 4. Han pasado unos meses, y finalmente puedo decir que las cosas casi han vuelto a la normalidad. Me he bajado de esa montaña rusa turbulenta, y la vida empieza a verse más positiva. Amari ha crecido mucho, es una bebé feliz, llena de energía. Ha tenido algunas visitas de su padre, pero siempre supervisadas por mí o por mi madre. Sí, José y yo estamos en proceso de divorcio. A pesar de sus súplicas para arreglar las cosas, decidí que no podía. No puedo verlo de la misma manera después de que eligió a sus padres sobre mí, especialmente mientras yo estaba en trabajo de parto con nuestra hija. Dejé de amarlo en ese momento, ninguna mujer merece pasar por algo así. Todavía vivo en nuestra casa, y mi mamá se ha mudado para ayudar con Amari. José encontró un departamento cerca. No consiguió la promoción que tanto había buscado, y eventualmente, renunció a su trabajo porque nadie quería colaborar con él después de todo lo que salió a la luz. Su jefe tampoco apoyó sus acciones. Finalmente, consiguió un trabajo en una empresa pequeña, lo cual es mejor que nada, supongo. Recientemente, me enteré de que los padres de José se están divorciando. Mi exsuegro vino a ver a Amari y me dijo que no podía estar con alguien tan malintencionada como mi exsuegra. También se disculpó conmigo por todo, y tengo que admitir que se veía mucho más feliz sin ella. Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo de mi exsuegra. Después del incidente, empacó sus cosas y se mudó a otro estado.
Tanto José como su padre cortaron toda comunicación con ella, así que ahora está sola. Dejé en claro que no quería tener nada que ver con ella y que no vería a Mari. No podría dejar que mi hija estuviera cerca de alguien que intencionalmente destruyó mi matrimonio y mi familia sin ningún remordimiento. Es triste que José haya perdido tanto por la influencia de su madre, pero al mismo tiempo, es un adulto que tomó sus propias decisiones. Nadie lo obligó o le ayudó a comportarse como un idiota, él pudo hacerlo solo. Pudo haber hecho las cosas de otra manera. Actualización 5. Finalmente, puedo decir que estoy divorciada, y como resultado del proceso de divorcio, obtuve la custodia completa de mi hija. Esto significa que ahora es oficial, mi ex solo podrá verla en visitas supervisadas. No debería sorprender a nadie, después de todo, su falta de compromiso quedó clara, el día que decidió dejarme en trabajo de parto en el aeropuerto para irse de vacaciones con sus padres. Muchos querían saber cómo fue que mi suegra se mudó a otro estado, especialmente considerando que dependía económicamente de mi suegro y de José. Bueno, la respuesta tiene que ver con que, tras el divorcio, ella recibió una buena compensación económica. Al menos, parece que fue lo suficientemente astuta como para no engañar a su esposo, o al menos no ser descubierta, porque en nuestro estado existe el riesgo de que, en un caso de infidelidad, uno de los cónyuges pierda su derecho a una compensación. Así que, aunque la fortuna no le sonrió del todo, logró obtener una parte considerable de los bienes compartidos, lo cual le ha permitido establecerse en otro estado. Allí, tiene algunos parientes que le están brindando apoyo, o al menos la toleran, porque francamente no puedo imaginar que haya sido bien recibida después de todo lo que hizo. Pero no estoy aquí solo para hablar sobre la burocracia del divorcio o esos detalles financieros. Hay algo mucho más interesante sobre mi ex-suegra que quería contarles, porque, honestamente, me ha dado gracia. En lugar de buscar un empleo ahora que ya no cuenta con un salario, es decir, su exmarido y mi exesposo, decidió que la solución era encontrar nuevas maneras de hacer que el dinero trabaje, entre comillas, para ella. Y resulta que ha conocido a un hombre en el lugar al que se mudó. Según mi ex, este hombre le contó que estaba en plena búsqueda de socios para abrir una cafetería en su ciudad. Ella, confiando en que su intuición es infalible, como ha creído toda su vida, decidió invertir en el negocio, convencida de que su aporte le generaría una buena rentabilidad y le permitiría mantener su estilo de vida sin tener que trabajar. No obstante, parece que todo salió mal, porque el hombre desapareció tras recibir una cantidad considerable de su dinero. Por supuesto, no sé todos los detalles de esta situación, porque mi ex solo lo mencionó de pasada durante una de sus visitas supervisadas. Pero según lo que me dijo, mi ex suegra no solo perdió el dinero que invirtió, sino que ni siquiera tiene la certeza de si el hombre realmente tenía planes de abrir un café. Creo que alguien debería avisarle, o sería mejor dejar que lo descubra sola. Parece que fue una de esas estafas en las que caen las personas demasiado confiadas. Ahora solo tiene dos opciones. O conseguir un trabajo como todo el mundo, o redoblar la apuesta y perder el resto. Me gustaría saber qué camino creen que tomará ella.